Hay tragedias que nos duelen, pero hay algo que duele más, saber que muchas veces sí se pudo prevenir. Hoy no vamos a hablar solo de tiroteos en escuelas, vamos a hablar de algo que incomoda más. ¿Cómo es que la violencia está irrumpiendo en espacios que sentíamos seguros? Esos lugares simbólicos, culturales, turísticos, donde nadie se imaginaba que algo así iba a pasar. La pregunta no es solo qué pasó, sino qué no vimos. Porque en la mayoría de estos casos no se habla de un acto impulsivo. No es que haya sido de un momento a otro. Hubo historia, hubo señales, hubo cambios, hubieron aislamientos, enojo acumulado, ideación, planeación, tiempo suficiente para que algo se notara. Pero no se vio. O si se vio, se minimizó o no se supo qué hacer. Desde lo psicológico vamos a hablar de esos procesos internos que escalan: frustración, resentimiento, desconexión emocional, pérdida de sentido o incluso una fantasía de reparación a través de la violencia. Desde lo social vamos a hablar de algo más grande: comunidades que han perdido la capacidad de leer al otro, de intervenir, de sostener, de incomodarse ante algo que no está bien. No vamos a hablar solo entonces de un agresor, sino de un sistema, una sociedad que no logró contenerlo a tiempo. No para señalar culpables, sino para que abramos la conversación. Prevenir no es solo tener protocolos, detectores o vigilancia. Prevenir también es aprender a mirar distinto, escuchar lo que incomoda, no ignorar esos cambios que gritan en silencio. Y entonces tenemos una pregunta incómoda. ¿Qué estamos dejando de ver hoy que mañana puede ser irreversible? Vamos a hablar sobre lo que sabemos de esta planeación. Hubo un reconocimiento previo del lugar, es decir, el agresor visitó la zona arqueológica en varias ocasiones antes del ataque para poder observar el entorno. Esto implica que analizó rutas, puntos de acceso, posibles posiciones estratégicas, o sea, no llegó a improvisar, llegó sabiendo exactamente desde dónde iba a disparar. Y entonces aquí está lo complejo. ¿Cómo vamos a detectar algo que a simple vista parece normal? Visitar varias veces un lugar turístico no es raro. La diferencia no está en esa acción, está en el patrón y la intención detrás. Entonces, ¿qué sí puede encender una alerta? Y es que no se trata de que empecemos a sospechar ya de cualquier persona. Se trata de que aprendamos a notar comportamientos fuera de contexto. Una persona que no interactúa como turista, sino que observa de forma constante accesos, salidas, puntos elevados, ya es una señal de alerta. Que regresa repetidamente en lapsos cortos, sin un motivo claro, recreativo, cultural, de ocio, otra señal de alerta. Que muestra hiperfijación en la logística, por dónde entrar, por dónde salir, dónde hay menos vigilancia. Incluso que pueda generar incomodidad en otros, por su forma de mirar, de moverse o de preguntar. Y entonces nos damos cuenta que no es solo una señal, es la suma de pequeñas cosas que no nos terminan de hacer sentido. Otro punto muy importante y clave que se sabe es que hubo una elección estratégica del punto de ataque, con hospedaje y desplazamiento planificado. Se confirmó que se hospedó en hoteles cercanos a la zona. O sea, planeó el ataque desde estos lugares. Se trasladó incluso a las pirámides en un transporte tipo taxi de aplicación. Disparó desde la pirámide de la Luna, un punto elevado, porque desde ahí tenía visibilidad amplia, control del espacio y mayor impacto en un mayor número de personas. Lo cual es clave, porque habla de que hay una lógica táctica, además de emocional. Entonces, ¿qué es importante ver también aquí? En los videos que se han difundido se escucha al agresor decir que este lugar era para sacrificios, no para tomarse fotos bonitas. Eso cambia todo, porque entonces ya no estamos hablando solo de un ataque, estamos hablando de alguien que le dio un sentido simbólico a lo que hizo. Entonces, el problema no es solo que se vieran las señales de alerta, sino que muchas veces no se sabe cómo interpretarlas. Porque incomodan, porque no queremos exagerar, pensamos que alguien más va a hacer algo y ahí es donde todos fallamos como sociedad. Porque prevenir no significa adivinar el futuro, significa no ignorar lo que ya está pasando, atrevernos a preguntar, a acercarnos, a intervenir, a pedir ayuda profesional cuando algo no nos hace sentido, cuando algo no nos cuadra. No se trata de convertirnos en expertos, pero también no ser indiferentes.
El discurso de sacrificio habla de una posible reinterpretación extrema de la historia y de la cultura usada para sostener su acción. O sea, habla de una mente que empezó a construir su lógica propia, donde lo violento se vuelve válido, lo cual es algo muy incómodo, porque el lugar que eligió no es cualquier lugar, es un símbolo cultural, histórico e incluso sagrado para muchas personas. Entonces, que la persona haya elegido ese espacio puede ser una forma de no solo generar mayor impacto, sino que rompió una sensación de seguridad, atacó no solo a personas, sino a lo que representa ese lugar. Entonces, vamos a volver al punto. Como sociedad, ¿cómo es que podemos prevenir este tipo de situaciones? Porque, repito, no se trata de que empecemos a sospechar de todos. Se trata de que empecemos a prestar atención cuando algo deja de ser congruente. Cuando el interés por un lugar o por un tema se vuelve obsesivo. Cuando el discurso cambia hacia justificar el daño. Cuando hay una desconexión entre la realidad y cómo la interpreta la persona. La prevención no empieza el día del ataque. Empieza cuando alguien comienza a ver el mundo de forma en la cual permite justificar dañar a otros, pero sobre todo cuando alguien escucha eso y decide no quedarse callado. Por último, pero no menos importante, quiero mencionar algo que ya se ha dicho en otros medios de comunicación, y es que el agresor traía consigo elementos simbólicos sobre el ataque. Es decir, escritos donde decía tener inspiración de más allá de la tierra, y que incluso en los videos que ya se han difundido en redes sociales se le escucha decir que había sido preparado por los dioses. Además, traía también una camiseta realizada con inteligencia artificial que revelaba el vínculo que sentía con la masacre de Columbine, de la cual hablaremos más adelante y que es un punto importante. Todo esto, las autoridades lo perfilan como un caso de copycat, de imitación. Esto habla de que hubo fantasías previas, identificación con agresores, y esto es importante tenerlo en cuenta porque al final todo va a regresar a lo mismo. Las señales sí estaban. No en forma de un anuncio evidente, sino en pequeñas cosas que juntas cuentan una historia y dan sentido. Aislamiento, enojo que crece, se puede ver manifestado en lenguaje corporal, en el lenguaje verbal. Desconexión con la realidad, que igual se puede ver reflejado en su lenguaje verbal o en su apariencia. Pero sobre todo, cuando la violencia deja de ser una idea lejana y empieza a tener sentido para la persona. Vamos a unir todo esto, el vínculo que Julio César Jasso Ramírez tenía con la masacre de Columbine, el cual es uno de los casos más estudiados cuando hablamos de violencia extrema, prevención y señales que no se detectaron a tiempo. Ocurrió el 20 de abril de 1999, hace 27 años exactamente, en la escuela secundaria Columbine High School en Estados Unidos. Dos estudiantes, Eric Harris de 18 años y Dylan Klebold de 17, llevaron a cabo un ataque armado dentro de su escuela. Asesinaron a 13 personas, hirieron a más de 20 y después se suicidaron. Este caso marcó un antes y después porque se descubrió que planearon el ataque durante meses. Tenían diarios, grabaciones, escritos donde explicaban lo que querían hacer. Incluso habían construido bombas que su mayoría fallaron, pero estudiaron los horarios, los espacios, la dinámica escolar, y después del ataque todavía se identificaron más señales que existían previas. Aislamiento social, enojo intenso, resentimiento, fascinación con la violencia, comentarios preocupantes hacia sus compañeros, contenido escritos con ideas destructivas y, sobre todo, hubo reportes previos sobre Eric Harris por comportamiento agresivo que no escalaron. Aquí vemos que eran jóvenes que fueron construyendo una narrativa interna donde se sentían rechazados, incomprendidos, acumulaban enojo, empezaban a ver la violencia como una forma de respuesta o de control. Y algo clave, esencial, es que no pensaban solo en hacer daño, sino en lo que eso iba a significar, el impacto, la notoriedad y el poder que iba a tener. Finalmente lo lograron. Columbine dejó de ser un tema aislado y comenzó dejando una lección incómoda. No basta con decir nadie lo vio venir, porque en realidad hubieron señales. Había cambios, hubieron conductas preocupantes que se minimizaron, no se tomaron en serio o no se supo cómo actuar. Y eso sigue pasando hoy, sigue siendo un tema relevante por eso, porque muchos agresores posteriores, como el caso de Julio César, han mostrado patrones de imitación o inspiración que en psicología se conoce como efecto copycat.
No copian solamente el acto, copian la idea, el impacto y el significado que puede tener. Aquí tenemos la conclusión incómoda pero necesaria. Estos hechos no empiezan el día del ataque, empiezan mucho antes, en silencios que no se escucharon y en señales que no se toman en serio.